Buenos días, estamos aquí en un nuevo podcast sobre salud de Asunción Clínica, esta vez con la sección de Saludalia del Diario Vasco, y está hoy con nosotros la doctora Marga Pezechea, jefa del Servicio de Hospitalización a Domicilio. Hola Marga. Uno, buenos días. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Servicio de Hospitalización a Domicilio? Bueno, yo creo que es un servicio que ya su nombre lo dice un poquito todo, pero yo a veces creo que es importante aclararlo. Hospitalización a domicilio es un servicio perteneciente al propio hospital en el cual se pretende ofrecer en el domicilio tratamientos y cuidados que de otra forma requerirían un ingreso hospitalario, pero que en determinados pacientes y según sus criterios no requieren tanta infraestructura y podemos realizarlo en el propio domicilio, en el entorno familiar. Es importante subrayar eso de que es un servicio que ofrece sus servicios, valga la redundancia, a pacientes concretos, ¿no? ¿Cuáles son esos pacientes? A ver, los pacientes subsidiarios que podamos ofrecer el tratamiento en domicilio es variadísimo. Primero, por ejemplo, por grandes bloques. Uno podría ser los ingresados en el propio hospital, en la clínica, la Asunción, Hospital Donosti, Cruces, Policlínica, Oncológico. Todos estos pacientes pueden requerir, por algún motivo, si están más o menos estables o según sus necesidades, el continuar este tratamiento en su domicilio y de esa manera reducir la estancia en el hospital. Todos esos pacientes, si el tratamiento que se les quiere plantear es el adecuado y lo podemos realizar y tienen un entorno familiar correcto para que nos puedan ayudar a cuidarle en casa, todos ellos, en principio, valorando todos los criterios, serían subsidiarios. Y luego otro gran bloque sería todos los pacientes que están en sus casas, que o bien por la fragilidad que tienen, por las necesidades que tienen, se intenta evitar un ingreso, pero necesitan un tratamiento que a nivel primario no le pueden ofrecer y nosotros sí lo podemos realizar en casa. E incluso pacientes que vienen a urgencias que más o menos están estables y para evitar un ingreso también les podemos ir administrando ese tratamiento que precisan, pero en su domicilio. Más o menos esas son las vías de entrada. Ok, entonces, digamos, ¿hay pacientes que no necesitan de cuidadores? Todos los que, digamos, este tipo de pacientes necesitan tener una unidad familiar que pueda ejercer esa función de cuidador? Mira, yo diría que aproximadamente el 98%, igual me he pasado, pero más o menos, requieren un cuidado. Porque generalmente son pacientes que están inestables, frágiles, y que entonces date cuenta que nosotros vamos al domicilio y vamos a estar el tiempo que precisen, pero luego nos vamos. Y ese paciente continúa con su tratamiento en su entorno domiciliario, en su entorno familiar. Entonces, necesitamos preparar una persona, digamos, que tenga las características adecuadas para que le siga cuidando, que nos pueda comunicar cualquier incidencia. Entonces, yo diría que casi siempre es imprescindible el cuidador. Puede haber un pequeño porcentaje, imaginémonos, una persona que entra a urgencias con una infección renal, una persona joven, que su situación, aparte de ser estable clínicamente, también está bien, necesita ese tratamiento endovenoso que si no ingresa no lo podría tener, pero es una persona, digamos, autónoma. En función del tratamiento que precise, pues igual esa persona no requiere un cuidador, pero son la menos. O sea, los menos, son los menos. Eso es muy excepcional. Sí, muy excepcional. Por eso es muy importante que la familia sea muy consciente del trabajo que van a tener que realizar, que es importantísimo. Nosotros ayudamos, colaboramos, ponemos en marcha tratamiento, pero ellos son el gran soporte en casa. ¿Cómo afecta esto a una estructura familiar, digamos, a una casa? A ver, afecta, claro que afecta porque tenemos el paciente en nuestra casa, pero generalmente afecta de forma positiva. Sí que en algunas ocasiones te tienes que replantear dentro de la unidad familiar y según quienes compongamos la unidad familiar, cómo nos vamos a organizar para poder cuidar de ese familiar que tenemos malito en casa y que requiere nuestra ayuda.
Y entonces, claro, la propia familia, pues yo estoy unos días, tú estás otros días. Es un poco como lo que hacemos en el hospital. Lo que pasa es que luego lo que dices es que generalmente esos pacientes ya están en su domicilio y su entorno familiar ya tiene más o menos planificado cómo le puede cuidar. En esos pacientes, o bien a través de cuidadores también externos que pueden necesitar según la evolución y la situación de este paciente y la propia familia. Entonces, claro que afecta porque tienes que estar pendiente, pero no te afecta igual tanto como tener que estar desplazándote a un entorno hospitalario. Y evidentemente el más beneficiado de todos es el paciente sin ninguna, porque está en su casita, está con los suyos y está en su entorno y está gocho. ¿Cómo es el día a día para... Sí, perdona. No, es día a día para... Claro. ¿Para hospitalización a domicilio o para el paciente? Claro, ahí me surgía la duda. No, vamos a hablar, si quieres, primero sí. De cómo es vuestro día a día. Sí. Desde la hospitalización a domicilio y luego cómo lo percibe el paciente y esas comodidades, ¿no? Ese estar en casita, ¿no? Que puede sentir el... Nuestro día a día, nosotros tenemos una cobertura, ofrecemos una cobertura de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, médico y enfermería, y los fines de semana y festivos de 8 de la mañana a 2 del mediodía, 365 días y 66 si es visita. O sea que todos los días del año nosotros ofrecemos esa cobertura. Para ello, a primera hora, lo primero que se hace es revisar la situación de todos aquellos pacientes frágiles que vayamos a visitar o ver si alguno de nuestros pacientes ha requerido alguna llamada de emergencias el día anterior o alguna cosa que haya habido algún incidente. Y preparamos de esa manera, digamos, cuál va a ser nuestra visita y cuándo va a ser nuestra guía de visitas durante esa mañana, en función de las necesidades. Luego salimos a domicilios, 2 equipos, uno médico de enfermería, otro enfermería, y vamos realizando los distintos tratamientos y los distintos objetivos que tenemos con cada paciente, intentando ofrecerle a cada uno el tiempo que requiere, porque nunca va a ser lo mismo un paciente al que vayamos a poner un tratamiento antibiótico que está estable o un paciente paliativo que está en fin de vida. Entonces, en función de eso, nos programamos cómo van a ser nuestras visitas. A nuestro regreso, pues ya nos ponemos un poquito en marcha, ya más tema administrativo, pues introduces ya el evolutivo del paciente, la analítica que le has podido hacer, si le has pedido alguna prueba diagnóstica distinta, un poquito todo eso lo tienes que ya un poquito ir cerrando. Y durante la tarde aprovechamos sobre todo para hacer los controles de las personas que están más inestables, llamadas telefónicas, ingresos que durante la mañana nos hayan solicitado nuevos ingresos, los realizamos por la tarde, porque ya esa misma tarde se coordina con el paciente la siguiente visita del primer día que va a ser el siguiente. Entonces, un poquito, y luego evidentemente todos los días se envía un correo a emergencias con todos los pacientes que tenemos, en el que ellos van a saber exactamente la situación del paciente y los tratamientos, para que si fuera de nuestro horario habitual, nuestros pacientes necesitan un soporte del tipo que sea, una duda, se me ha salido una vía, lo que fuera, tienen un teléfono al que poder acudir y va a tener el servicio de emergencias para que les puedan atender. O sea, que tiene una cobertura con lo que tenemos entre nosotros, servicio de emergencias y Aringali, de 24 horas todos los años. Vale. Muy bien. Frecuentemente confundimos cuál es el límite, ¿no?, de vuestro trabajo. ¿Hasta dónde llega hospitalización a domicilio y hasta dónde llega, digamos, el cuidador? El cuidador, ¿no? Normalmente es el que realiza otro tipo de tareas. Sí, esto es importante porque sí que es verdad que nosotros igual nuestro trabajo es un poco más técnico, más sanitario. Nuestro trabajo es así, aunque a veces los límites no son tan claros y se difuminan, pero igual es más estar pendientes de ese tratamiento, de que se administre de forma adecuada, que se esté administrando, porque hay veces que dejas tratamientos que van a tardar 24 horas en pasar, si ha pasado de forma adecuada, que no haya ninguna incidencia con el
bueno, con el dispositivo que hayamos colocado, que las vías estén bien, que no haya ninguna infección, que las constantes sean correctas, que la ingesta, que la nutrición esté siendo adecuada, que la diuresis, que es la orina, la cantidad de orina que sea adecuada, porque para un problema cardíaco es importante. O sea, suele estar muy enfocado como si fuera un poquito el hospital, pero en casa. Luego, evidentemente, hay cuidados adicionales nuestros también, que cuando son de otro tipo, como son las úlceras, el control de úlceras, control de tal. O sea, si os dais cuenta, es muy técnico, pero a la vez, evidentemente, siempre haciendo caso a las necesidades generales que tenga el paciente. Porque un paciente paliativo tiene necesidades, evidentemente, médicas y de enfermería, y también mucho de apoyo emocional, apoyo al familiar, apoyo al paciente. O sea que ahí ya un poquito entramos en otro tipo de necesidades más psicológicas, vamos a decir, pero importantísimas. Y luego el familiar de su casa, sobre todo, va a estar pendiente, evidentemente, que el tratamiento que le hemos pautado se administre de forma correcta, que esté pasando bien, que no haya ninguna incidencia, que la alimentación que precise sea adecuada, los cambios posturales que les van a tener que realizar en el caso de que sea un paciente que esté encamado y necesite esos cambios para evitar la formación de úlceras. O sea, todo lo que es el día a día, es el que tome el aire, el animarle, todo eso va a ser una función importantísima del cuidador. Sigamos un poquito con los pacientes. ¿Cuáles son las enfermedades que normalmente se tratan en hospitalización a domicilio? Bien. Un poco para que os podáis hacer una idea de lo amplio que puede ser de todo lo que podemos hacer, a pesar de que evidentemente hay limitaciones, yo lo estructuraría como en 4 bloques. 1, aquellas enfermedades médicas agudas. Me vais a entender en cuanto vaya poniendo ejemplos. Estas enfermedades, como puede ser una endocarditis, es una infección cardíaca, una neumonía, una infección de orina, un poco grave, como es una pielonefritis, que es una enfermedad, una infección renal. Todas estas infecciones agudas suelen requerir tratamientos específicos y endovenosos. Y la gran mayoría, si más o menos están estables o dentro de una estabilidad, se pueden tratar en domicilio. Luego están las reagudizaciones de aquellas enfermedades ya crónicas, por ejemplo, una enfermedad bronquial obstructiva crónica, el EPOC, que todos oímos los del EPOC, los bronquíticos crónicos, los bronquíticos crónicos, los que tienen un problema, por ejemplo, hepático, como una cirrosis, todas estas enfermedades crónicas que muchas veces requieren ingresos y reingresos, pues o bien podemos aportar el ingreso hospitalario y muchas veces incluso evitar, porque es paciente que está en su casa y que se puede tratar allí, y así evitamos el que pacientes ya de una edad avanzada y que están muy frágiles tengan que venir al hospital. Luego, así, diciendo así un poco por encima, los siguientes estarían todos los procesos quirúrgicos. Por ejemplo, una prótesis de rodilla que se ha infectado la herida y que o bien necesita un tratamiento endovenoso antibiótico de larga duración, que se puede terminar en casa, o las curas de esas heridas quirúrgicas que, bueno, pues, ha habido algún problema y están costando darle la vuelta. Úlceras, las úlceras que se nos complica. Y luego, así, nuestra joyita de la corona, yo digo que es lo más especial, son los cuidados paliativos, los pacientes paliativos. Entendiendo que el paciente paliativo no solo el oncológico, que siempre lo relacionamos con problemas oncológicos, que sí, y además en un porcentaje muy importante, pero también hay otros pacientes paliativos que no son oncológicos, que son los que solemos llamar de fin de órgano, que tiene un problema cardíaco ya, que el pobre corazón no responde y de vez en cuando necesita un tratamiento un poquito más, no voy a decir agresivo, pero igual en vena para ver si le da un poquito la vuelta, tal. Y luego, evidentemente,
otro tipo de enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas. Todos conocemos la esclerosis lateral, la esclerosis múltiple, este tipo de enfermedades que van a precisar como cuidados muy específicos y sobre todo de fin de vida. Entonces estos pacientes que los vamos a englobar como pacientes paliativos pueden ser pacientes que se nos deriven para simplemente darle un empujoncito, estabilizarlo y vuelven a primaria o a su especialista de referencia, como siempre. Puede ser que ya estén en una fase terminal de fin de vida, que ya ingresa con nosotros hasta fin de vida, o incluso tenemos pacientes que ingresan con nosotros para control de fin de semana, que su médico de cabecera les controla durante toda la semana, fin de semana para que ese paciente y la familia esté un poquito más protegido de cualquier desestabilización que pudiera sufrir, nos lo derivan a nosotros, vuelve el lunes con su médico de cabecera y así, digamos, hacemos una cosa, un mix entre primaria y nosotros. Muy interesante. El tema de cuidados paliativos, imagino que será muy importante la parte psicológica. Sí, importantísima. Porque en estas situaciones que sabemos, además, hablando sobre todo en cuidados paliativos, porque hablamos de paliativo cuando ya sabemos que no hay un tratamiento curativo. Y entonces asumir ese clic de, anda, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces sabes que sí que va a haber mucho que hacer en el sentido que tenemos mucho que ofrecerles y darles para el control de síntomas y confort, porque nuestro objetivo en esos pacientes va a ser intentar que estén lo mejor posible controlando sus síntomas, que pueden ser dolor, ansiedad, síntomas que son físicos y evidentemente sin abandonar lo más importante casi una vez que lo otro está controlado, que es el cuidado psicológico. El cuidado psicológico, el apoyo psicológico del paciente y de la familia, porque en esas situaciones todavía hay más componente familiar, como es evidente, porque ahí hay en ciernes una próxima pérdida que el paciente lo vive con mucha angustia por lo que se supone, pero la familia, esa próxima pérdida la vive con una angustia anticipada que es importante intentar ayudar todo lo posible. Y para ello también, si la familia quisiera, tenemos un apoyo psicológico, tanto para la familia como para el paciente, porque bueno, nosotros ayudamos todo lo que podemos. Muchas veces entre ellos mismos o la familia es el soporte y si precisan una más específica, más especializada, estaría en nuestro psicólogo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo podemos acceder al servicio? Bien, el acceso a que nosotros podamos atender a un paciente desde la unidad de HD, hospitalización a domicilio, siempre es un criterio de ingreso a través de los médicos. En el caso de que un paciente requiera una necesidad en domicilio, será su médico de cabecera siempre el que se pondrá en contacto con nosotros. Nos llama, nos cuenta y si cumple y si cumple criterios de ingreso tanto a nivel médico como de familia, que tenga un poco toda la infraestructura, nos pasan a ese paciente, llamamos a la familia, realizamos el ingreso y a partir de entonces seremos nosotros quienes vamos a coordinar según sus necesidades las visitas que necesita y cómo realizarlo. Eso desde casa, con el médico eso. Desde las residencias, el médico de la residencia se pone en contacto con nosotros para su paciente. Y a nivel hospitalario, el médico de referencia. O bien si está ingresado, el médico de la planta en la que esté ingresada, si está en urgencias, el médico de urgencias, y si está en las consultas de un especialista, su especialista se pone en contacto directamente con nosotros y de nuevo activamos todo. Pero siempre desde tiene que ser un médico que nos lo solicita. Muy bien. Bueno, Marga, muchas gracias por haber estado aquí, por contar, por enseñarnos un poquito qué es el servicio de hospitalización a domicilio. Gracias a vosotros, porque para nosotros es importante que nos conozcan poco a poco, nos van conociendo. Evidentemente nosotros en la zonita de Tolosaldea, a la que cuidamos con todo nuestro cariño, y bueno, pues siempre darnos a conocer y que entiendan un poquito mejor nuestro trabajo, pues es muy gratificante. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todo el mundo.